¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo estudio desde el escritorio del pastor. Hoy día vamos a ver la clase número 2 del estudio acerca de los libros proféticos o de los profetas escritores, como le hemos llamado. Vamos a ver hoy día, vamos a estar mirando también nuestro PowerPoint, los profetas del siglo VIII. Ese es el tema de esta segunda clase. Pero antes de eso, un pequeño resumen de la clase número 1, que vimos como un sermón en la iglesia, pero también después lo repetimos como nuestra primera clase o la introducción al tema de los profetas escritores. Dijimos que estos profetas escritores del Antiguo Testamento han adquirido con el tiempo una reputación de predecir el futuro. Eso es lo que se entiende como profetas. En realidad, los profetas escritores del Antiguo Testamento hablaron con mayor urgencia, con mayor insistencia a su pueblo en su tiempo, es decir, en el tiempo en que ellos vivieron y a los conciudadanos con los que ellos interactuaban. Y en las profecías de estos escritores, profetas o profetas escritores, ellos no están tan interesados en predecir el futuro, ni defender una posición política particular. Lo que ellos están haciendo es constatar una realidad, pero a través de esa realidad imaginar cosas nuevas, mundos alternativos, ya sean estos mundos políticos, económicos o religiosos. Ellos hablaron valientemente y en sus palabras aseguraban que querían que las personas se liberaran, y a nosotros nos invitan hoy día a través de este estudio a liberarnos de nuestras ideas antiguas, ideas muy arraigadas en nosotros, de que debemos aceptar el mundo como es. El mundo es así, las cosas funcionan de determinada manera y debemos aceptarla. Los profetas escritores nos dicen no, el mundo como está va a ser destruido, pero también hay una esperanza, hay un juicio y una esperanza. Entre las dificultades para estudiar a los profetas escritores, tenemos que considerar, dijimos en nuestra primera clase, que ellos escribieron en otro idioma, escribieron en hebreo y más encima un hebreo antiguo. Y la segunda dificultad es que escribieron en poesía, pero no en poesía castellana, en poesía hebrea. ¿Por qué es difícil el texto poético? Porque no es descriptivo, no dice las cosas tal como son, más bien es imaginativo, es evocador. El lenguaje poético de los profetas habla de ollas que hierven, que se derraman, vinos que se hacen con uvas amargas, que no sirven en realidad, son vinos avinagrados, son cisternas rotas que reciben pero no dan, pierden lo que reciben, y un pueblo infiel que es considerado una prostituta. Son imágenes fuertes. Es difícil a veces imaginar que Dios esté hablando así de su propio pueblo, pero son imágenes, poesía. Debemos tenerlo en cuenta cuando estamos estudiando. El mensaje de los profetas tiene dos temas principales que es bueno que ustedes lo anoten por allí. Y uno es el juicio. Es un movimiento que viene del juicio por un mal comportamiento, por una infidelidad a un pacto, hacia una esperanza, hacia un futuro posible mejor. Entonces eso sería como el resumen de la primera clase. Vamos ahora entonces a la segunda clase, los profetas del siglo VIII antes de Cristo, que es nuestra clase número 2. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos una definición de algunos términos? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con estos términos en la lectura y en el estudio, y es bueno saber de qué se trata. Por ejemplo, Israel, Judá, Jerusalén, Sión, Canaán. ¿Quién es quién? ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Bueno, el término Israel llegó a usarse de varias maneras a lo largo del tiempo en el texto bíblico. Se llama israelitas a todos los descendientes de Jacob, que como ustedes recordarán, Dios le cambió el nombre a Israel. Génesis capítulo 35, verso 10. Jacob o Israel tuvo 12 hijos, que son los antepasados de las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos se llamaba Judá. Entonces, Israel, el patriarca, hijos, y uno de estos hijos se llamaba Judá, Israel y Judá. Israel, las 12 tribus,
con el tiempo pasaron de una teocracia a una monarquía, a un reinado. Israel se convirtió en un reino. Pero 2 décadas después, este reino, Israel, se dividió en 2 diferentes naciones. El reino del norte siguió llamándose Israel. Era la nación más grande y se gobernaba desde Samaria. Es interesante que ustedes anoten todo esto porque en muchas conversaciones de Jesús en el Nuevo Testamento se hace referencia, por ejemplo, la samaritana cuando le dice, ustedes adoran aquí, pero nosotros tenemos nuestro centro de adoración en otra parte. En fin, Samaria era la capital del norte. Judá estaba al sur. Era un reino más pequeño, como ustedes están viendo ahí en el mapa, y era gobernado por descendientes del rey David. Fueron 2 dinastías distintas. Pero después que los asirios destruyeron el reino del norte en el siglo VIII a.C., Israel volvió a tener el nombre para todo el país, digamos. En este punto los nombres como que se intercambiaban. Se llamaba, aunque Israel era un reino en el norte y Judá en el sur, de repente se llamaba Israel o Judá a la misma nación. Entonces eso a veces confunde, pero es bueno tenerlo en cuenta. El nombre político de la nación, que estaba en el sur, como dije, se llamaba Judá, y de ahí viene el término Judea, judíos, judaísmo, que hasta hoy día se mencionan y que van a aparecer por allí. Como dice nuestra siguiente diapositiva, los otros nombres que dijimos que hay que tener en cuenta son Jerusalén, Sión y Canaán. Son más difíciles de distinguir. Jerusalén es la capital y la ciudad más importante de Judá, la cual el rey David adoptó como capital del reino. Sión es otro nombre para Jerusalén porque está construido Jerusalén sobre uno de esos montes que se llama Sión. Y Canaán representa la misma tierra, que como país se llamaba Israel y Judá, pero Canaán se le llama a una tierra donde se estableció Israel porque allí vivían los cananeos. Interesante. Muy bien, vamos ahora a un orden inicial de los profetas menores. Hay un concepto más o menos general acerca de los profetas menores. Dijimos que algunos se contabilizan como 12 porque dejan fuera a Daniel porque no lo consideran estrictamente un libro profético, aunque tiene visiones, porque Daniel es un vidente. En fin, pero hay un cierto acuerdo acerca de estos 12 profetas menores. Estos se agrupan fácilmente en grupos de a 3. Ahí en el PowerPoint que estoy mostrando ahora, en el siglo VIII a.C., entre paréntesis está puesto el profeta mayor de ese tiempo, que era Isaías. Pero están Oseas, Amós, Miqueas. En el siglo VII estaba el profeta Jeremías con su gran libro, por eso se llama profeta mayor, porque su libro es más extenso. Pero están los profetas con los libros más pequeños que se llaman Nahum, Habacuc, Sofonías. Luego en el siglo VI a.C., el profeta Ezequiel como mayor, y Ageo, Zacarías y Malaquías. Y hay otros 3 que son como atípicos, que no se pueden categorizar como lo anterior, que serían Jonás, Abdías y Joel. Y también tenemos ahí a Daniel para no entrar en conflicto. La idea es no entrar en conflicto. Si usted lo quiere considerar como profeta, perfecto, si no, lo deja fuera. El tema es otro, en realidad. Vamos a ver ahora entonces, porque no queremos hacer esto muy largo, porque podría hacerse mucha información, los primeros 4 profetas escritores. Los primeros 4 profetas escritores son Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Ellos fueron contemporáneos, obviamente, y vivieron entre los años 752 al 715 a.C. Eso es importante, el mismo tiempo. Pero también es importante considerar que eran de diferentes regiones, de diferentes lugares. Y es importante considerar estas 2 cosas. ¿Por qué? Porque lo que podemos apreciar en sus libros es que primero, entre los años 752 y 715, siglo VIII, era un tiempo muy complicado. Había una crisis histórica muy grande. Estaba por imponerse un imperio que era el imperio asirio. Y había una constante amenaza de invasión y de conquista de Israel y Judá por parte del imperio asirio. Esto se concretó, por supuesto, porque en algún momento se destruyó la capital del norte, Samaria,
y fueron llevados como esclavos a Siria, por supuesto. También en ese mismo tiempo hubo un asalto sobre Jerusalén, pero no una destrucción. Y también en ese mismo periodo, producto de toda esta situación histórica global, se forzó una alianza del rey Acaz en Jerusalén con los asirios. Ese es un poco el contexto histórico. Pero también es importante considerar de dónde eran los profetas y dónde predicaron. Por ejemplo, Oseas y Amós predicaron en Israel, en el norte. Hay una idea, un consenso de que Oseas es el único de los profetas que en realidad vivía en el norte. Todos los otros profetas eran de distintos lugares, y eso debería llamarnos la atención. Por ejemplo, Amós venía del sur de Jerusalén, de Belén, en Judá, también de Tecoa, pero viajó al norte a entregar su mensaje a los gobernantes de Israel, aunque no siempre tuvo acceso estos profetas a los reyes mismos. ¿Y por qué lo hicieron? Probablemente porque Israel tenía mucha influencia sobre el reino de Judá, que era un reino más pequeño. Entonces, la corrección debía ir entonces probablemente a Israel. Miqueas, el otro profeta menor que mencionamos, predicó en Judá, pero también confrontó al poder desde una región periférica. Era del sur, pero no de la capital. Eso es lo que quiere decir. Era un profeta marginal, periférico. Isaías, por otra parte, fue el único que tuvo acceso a los reyes porque vivía en Jerusalén. Entonces su mensaje era mucho más posible de dar a los reyes. Muy bien, vamos a ver el contenido del mensaje de estos 4 primeros profetas, 3 menores y 1 mayor. Los 4 profetas son conocidos porque insisten mucho en que la sensibilidad y la práctica religiosa son inseparables del comportamiento ético. Es decir, si yo digo que amo a Dios y amo a los demás, eso se tiene que notar en mi comportamiento. Y ellos insistían en eso. Ustedes no pueden decir que adoran a Dios y tener este comportamiento. También, en segundo lugar, ellos abogaban por la justicia social, por la misericordia, porque se apoyara a las personas que eran más vulnerables y débiles, extranjeros, viudas, huérfanos, las personas que habían sido dejadas por la ola en la playa. Abogaban por eso. Hay que hacer justicia, hay que dar lo correcto a cada persona, hay que tener misericordia y hay que apoyar a los más débiles. En tercer lugar, anticiparon un desastre para los reinados de ese entonces, es decir, Israel y Judá, porque Israel y Judá no fueron capaces de hacer lo que ellos decían, mantener la justicia, la misericordia y apoyar y cuidar a los más débiles. En el año 722, la nación del norte, Israel, fue destruida por el imperio asirio, y entonces se confirmó que los profetas decían era verdad. Esta calamidad se convirtió en una lección objetiva para los profetas de Judea, tanto en ese siglo como en el posterior. Es decir, la palabra de Dios se cumple. Isaías tiene la característica que predicó a ambos poderes al principio de su carrera, y él vio 3 campañas asirias mientras él vivió. La primera destruyendo a Samaria y la última en el 701 devastando la mayor parte de Judá y casi destruyendo completamente a Jerusalén. Bueno, veamos un poquito más o enfoquémonos un poquito más en los 3 profetas menores del siglo VIII. Comencemos diciendo que no hay nada menor o pequeño o que tiene menos importancia en el mensaje de los libros de los profetas menores como Oseas, Amós y Miqueas. La única diferencia es que sus páginas, su texto es más breve que el de los profetas mayores. Amós es comúnmente reconocido como el primero de los 3 profetas menores, el primero que profetizó. Era judío, que profetizó en el norte y se enfrentó al santuario real en Betel. Eso lo leemos en el capítulo 7, versos 10 al 17.
Es muy interesante. Si me dan un segundo lo puedo ubicar aquí en la Biblia porque me gustaría leérselo. Si es que lo encuentro, por supuesto, porque así son las cosas en vivo. Vamos a buscar aquí entonces leer Amós capítulo 7. Ustedes si tienen su Biblia ahí también lo pueden buscar. Capítulo 7, versículos 10 al 17. El profeta va a predicar, a advertir, a corregir de que el comportamiento del rey es equivocado, que la gente que tiene poder económico, social, intelectual, se aprovecha de los más débiles y va y hace su trabajo. Pero esto hace que colisione con el que estaba a cargo del aparato religioso, digamos, la autoridad religiosa. Dice así: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Era una palabra dura, firme en contra del rey. Por tanto, Amasías, el encargado del aparato religioso del reino del norte, le dice a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, gánate el pan allá, profetiza allá. Lo que le está diciendo: tú eres un profeta asalariado y aquí no vengas a hacernos problemas, anda a ganarte tu pan por allá. Y no profetices aquí en Betel, porque este es un santuario del rey. No es un santuario de Dios, era un santuario del rey. Y es la capital del reino. Y entonces Amós le dijo una respuesta que me emocionó cuando la volví a leer. Dice: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Soy nada más que alguien que cuida bueyes, un boyero, y recojo higos silvestres. De eso me gano la vida. Yo no me gano la vida profetizando. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú, Amasías, dices: no profetices contra Israel, no hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Como recordarán, los asirios vinieron, tomaron control, los ejércitos invasores arrasaban, violaban a las mujeres, en este caso la esposa del profeta, del sacerdote, perdón, y luego al profeta se lo llevaron cautivo a Asiria, donde murió. Entonces, no era tanto una palabra como va a pasar algo que nadie sabe que va a pasar, sino la palabra es: mira, esto te va a pasar por no hacer la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Las palabras más conocidas de Amós están en el capítulo 5, verso 24. Es un texto que se usó y está todavía ahí en un monumento de Martin Luther King, porque él lo usó en un sermón muy famoso también que él dio. Dice así: pero corre el juicio como las aguas y la rectitud como arroyo impetuoso. Juicio, rectitud. Juicio y honradez podría también traducirse. Estas dos palabras, juicio y rectitud, son sinónimas en el texto y son un llamado de Dios a invertir en el bien común. O sea, no en cuidarme a mí mismo, en un reino de islas, sino en invertir en que todos estemos bien. Y en ese bienestar general se incluye, por supuesto, a los vulnerables y los marginados. Pueden ver ustedes, comparar con Isaías capítulo 5, verso 5 y capítulo 9, verso 7. Por supuesto, este versículo resumen de Amós, que corre al juicio como las aguas y la rectitud como arroyo impetuoso, está precedido en el mismo capítulo por dos puntos que hay que destacar. Primero, por un lado, Amós reprende, corrige a Israel por la escasez de justicia y rectitud que hay en el país. Y también identifica en el capítulo 5, como dijo, en el versículo 7 y también en el capítulo 6, verso 12, el abuso económico hacia los más vulnerables, hacia los pobres. Ambas cosas, la falta de rectitud
la falta de corrección, la falta de justicia y el abuso contra los que tienen menos, traen mal resultado. Mire lo que dice Amós 5:11. Puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en las casas que se han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. ¿Por qué? Porque ustedes han sido injustos, no van a tener un buen resultado. También encontramos en Amós una serie de imperativos éticos o llamados o invitaciones. Por ejemplo, búscame, busca al Señor, busca el bien, odia el mal, ama el bien, establece la justicia. Son frases que están en Amós. Él deja claro con estas frases, con esta invitación, que hay un compromiso con Yahvé. Este pueblo tiene un compromiso con Yahvé porque Yahvé hizo un compromiso con ellos. Los salvó, los bendijo, les dio una tierra. Ellos tienen que devolver eso de alguna manera. Y estos versículos entonces que acabamos de leer indican que Dios rechaza la adoración, los cultos, cuando el comportamiento de las personas y del reino, del rey en este caso, son injustos. Porque las liturgias en Israel se habían convertido en un narcótico que disimulaba las realidades económicas de la gente, las realidades económicas de la vida. Tarea. Les pido que hagan la tarea porque si no, no es un estudio, es una charla, es un tema que escucharon y que es interesante y más ratito se les olvida. Tarea. Lean los 9 capítulos de Amós. El más largo de los capítulos tiene 27 versículos, pero en promedio tienen 15. Es muy rápido de leer. Pueden leer los 9 capítulos de una vez. ¿Sí? En media hora los leen de más. Luego que hagan una primera lectura, pueden hacer una segunda lectura más lenta, 2 capítulos por día, y hagan lo siguiente. Identifiquen palabras de juicio que hay en esos capítulos por el mal comportamiento del pueblo. O identifiquen palabras de esperanza para el pueblo en esos mismos capítulos. Puede que haya, puede que no haya. Es la tarea, es lo que ustedes tienen que descubrir. Y no olviden, los profetas están hablando al Israel del siglo VIII antes de Cristo. No empiecen a pasar eso al presente. Más adelante tendremos tiempo para eso. Gracias por haber estado en nuestra segunda clase desde el escritorio del pastor.